hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 8, ¿sí? Verso 3 hasta el versículo 8. Dice esta porción de la Escritura así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dice. Amén. Que Dios bendiga su preciosa palabra, y en esta mañana el tema es piensa de ti con sensatez. Es el tema para esta mañana. Así es que los versículos que acabamos de ver, como el capítulo 12 que comienza en el versículo 1 en adelante, van mostrándonos el propósito del autor divino y el propósito que tiene Dios es que Él está interesado en quién somos antes de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es que para Dios es más importante y Él está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que hacemos y lo que somos debería ser congruente, pero muchas veces nos falta mucho ser hombres y mujeres que glorifiquemos a Dios y que de esa manera podamos nosotros hacer todo para su gloria. Así es que para Dios es más importante nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras cualidades, nuestros talentos o nuestros dones o nuestras capacidades, ¿no? Para Dios es más importante nuestro carácter, nuestras actitudes. ¿Por qué está interesado Dios en esta parte interna de nosotros? Porque nos ha colocado dentro de un cuerpo llamado la iglesia. Y no hay ningún creyente que esté aislado o que esté fuera o que esté lejos de este cuerpo. Todo creyente está dentro de un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, llamada la iglesia y la iglesia local. Entonces, dentro de la iglesia tenemos que interactuar todo el tiempo que nos veamos, ¿sí? Y en esa interacción, Dios lo que ve de cada uno de nosotros es nuestro corazón, nuestro corazón. Por lo tanto, hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos hace un doble llamado, ¿sí? Para ser de bendición en la iglesia. ¿Cuántos quieren ser de bendición a la iglesia? Entonces, el Señor nos hace en esta mañana un doble llamado para ser de bendición en la iglesia. El primer llamado es que nadie piense de sí con arrogancia o con soberbia, ¿sí? Y el segundo llamado es que todos piensen de sí mismo con cordura, ¿ya? El primero es que nadie piense de sí mismo con altivez, con arrogancia. Y el segundo es que todos los creyentes pensemos de sí mismo con cordura, ¿sí? Esos son los dos llamados que tenemos que poner atención para poder ser de bendición en la iglesia. Y Pablo se dirige a la iglesia que está en Roma, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero ahora hace una petición importante. Una petición que tiene que ver con la vida práctica del creyente, ¿sí? Y que según el creyente practique esto,
la iglesia va a ser saludable y va a funcionar de acuerdo al diseño de Dios. ¿Ya? Esta petición importante viene después del ruego de Pablo, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Y también viene después de la exhortación de que tenemos que renovar nuestra mente, que no tenemos que conformarnos a este mundo para comprobar que la buena voluntad de Dios es como agradable y perfecta. ¿Sí? Después de estas dos advertencias importantes que son realmente la plataforma básica, ¿sí? Y estos dos versículos apelan no a lo externo del creyente, sino a lo interno de nosotros, ¿sí? Al ser de nosotros. Y a partir del versículo 3 viene el quehacer ya del creyente. Y cuando nosotros que hemos terminado la lectura bíblica en esta mañana, que hemos visto si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que hace misericordia con alegría, vemos que ahí están los actos del creyente de servir en la iglesia, ¿no? Pero la gran bendición cuando leemos el capítulo del inicio al final y no solamente leemos un versículo, es que podemos comprender mejor la Escritura, que para poder realmente cumplir este mandato de servir, primero hemos tenido que tener una intimidad con Dios, ahí, presentarnos cada día, a consagrar nuestra vida, ¿sí? Consagrar nuestra mente, nuestro corazón, y después cada día exponernos a la palabra de Dios para que renueve nuestra mente, nuestro entendimiento. Así que por eso Dios está interesado primero en nuestra comunión íntima, en lo que somos delante de Él, y después podemos estar capacitados para hacer esto, lo otro, servir aquí y allá en la iglesia del Señor. Así es que, ¿cuál es la actitud de Pablo al dirigirse a sus hermanos en estos versículos que hemos leído, del 13 en adelante? Y hoy solamente creo que vamos a desarrollar el versículo 3. ¿Cuál es la actitud de Pablo al dirigirse a sus hermanos en estos versículos? Lo hace basado en el privilegio y la autoridad que Dios le ha dado a Pablo como apóstol, ¿sí? Él se dirige a los hermanos basado en esta autoridad y se dirige con humildad también, y lo hace con humildad, ¿sí? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice según la gracia que me es dada, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Cuál gracia? No es la gracia salvífica, ¿sí? Que por gracia somos salvos, sino que esta es una gracia con la que Dios le otorga a cada creyente una capacidad, un don, dones, diferentes capacidades con las que el Señor dota a cada creyente, por gracia también, ¿sí? A eso se refiere Pablo, ¿sí? Pablo entonces está reconociendo que él sirve a Dios en virtud del don que Dios le ha dado, ¿sí? Y con estas palabras le hace ver a todos sus hermanos ahí en Roma que si alguno tiene el privilegio de servir en la iglesia, es en virtud del don que ha recibido por pura gracia de parte de Dios. ¿Ya? Eso es lo que él está queriendo transmitir a sus hermanos. Mejor dicho, Pablo se pone como ejemplo de no tener un concepto más alto de sí mismo referente a los demás, ¿sí? De no creerse mejor que los otros, de no mirar a los demás por debajo, de no habérsele subido los humos a la cabeza, ¿sí? Como decimos a veces coloquialmente, criollamente, ¿no? De no creerse la última Coca-Cola del desierto, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que Pablo está transmitiendo, ¿ya? Porque esta capacidad que él tiene para servir la ha recibido por la gracia de Dios. Es un don recibido de parte de Dios y es un don sobre el cual nadie tiene el derecho de tener algún reclamo, ¿sí? O de vanagloriarse, o de enorgullecerse, o de ser altivo frente a los demás. ¿Por qué? Porque esto viene por gracia de Dios. Por gracia de Dios, es algo que no lo mereces, mejor dicho, pero Dios te ha dotado con un propósito para eso. ¿Ya? Y para no dejar dudas de esto, Pablo viene hablando desde el inicio de la carta. Si ustedes van ahí al capítulo 1, versículo
vamos a leer rápidamente del 1 al 5, nos vamos a dar cuenta que Pablo pone esto desde el comienzo, desde el inicio. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Ahí está. Desde el inicio Pablo está dejando claro que él es un siervo de Dios, que él ha recibido el apostolado por gracia de Dios, ¿sí? Por gracia de Dios. Así que desde el comienzo él pone esta claridad, él apela a que lo que es, lo que enseña, lo que ministra, el estar a cargo de varias iglesias, lo es por la gracia de Dios, ¿sí? Así es que Pablo, por lo tanto, no ha recibido esta autoridad apostólica por ningún mérito propio, ¿sí? No ha recibido esta gracia por algún mérito propio, por esfuerzo propio, ¿sí? No lo ha recibido porque pertenece a una raza especial y privilegiada. No lo ha recibido porque pertenezca a una posición social o pertenezca a una familia reconocida en Jerusalén, una familia reconocida y distinguida en Jerusalén o en Israel. Y mucho menos, él sabe que no ha recibido esta autoridad por los títulos y logros académicos que haya alcanzado. Claramente nos muestra eso el apóstol Pablo. Cuando lo vemos a él que se dirige a otras iglesias, lo vemos que tiene muchos laureles, y tiene muchos títulos. Pero en una de sus cartas él se dirige a la iglesia de Filipos y le dice: ¿saben qué, hermanos y asistentes a la iglesia? Yo he sido circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y es más, soy ciudadano romano de nacimiento también. Esos eran los laureles de Pablo. Esos eran los títulos de Pablo. Que cuando él regresó a Jerusalén, los fariseos y el Sanedrín y todos los que no estaban de acuerdo con su enseñanza se propusieron entregarlo a la guardia romana para que en manos de ellos muera, quede sin vida. Entonces lo acusaron injustamente y lo apresaron. Y el guardia lo tenía ya atado a un poste y estaba a punto de comenzar a darle los latigazos, y Pablo le dice: un momentito, yo soy ciudadano romano. Y cuando él escuchó eso, el hombre se detuvo, porque la ley romana no permitía castigar de esa manera a ningún ciudadano romano. Entonces, ¿qué hace el guardia? El guardia se va asustado ante el tribuno y le dice: el hombre que está allí es ciudadano romano. Y el tribuno viene personalmente y le dice y le pregunta, ¿no? Y el tribuno le dice: ¿sabes qué? Yo soy ciudadano romano, porque me ha costado tanto dinero mi ciudadanía, yo soy ciudadano romano. Y Pablo le dice: yo lo soy de nacimiento. Entonces Pablo tenía todos estos laureles, todas estas características: racial, ¿sí? Pertenecía a una tribu, era fariseo, estaba circuncidado. Y lo que le voy a decir no está en la Biblia, pero es un pensamiento sano mío, que se lo voy a compartir. De repente Pablo pudiese haber conversado con Pedro, con Juan, con Jacobo, que eran los más íntimos de Jesús, y quizás le habrá preguntado, le pudo haber preguntado a Pedro: Pedro, hermano, ¿quién fue tu maestro de la ley? ¿Quién te enseñó a ti la ley? Juan, ¿quién te enseñó a ti la ley? Jacobo, ¿quién te enseñó a ti la ley? Pedro, sorprendido: pero es que nosotros toda la vida hemos vivido en el mar de Galilea, en las orillas de Galilea. Todos los días de nuestra vida ha sido desde la mañana hasta la tarde el mar, lanzar la red,
trae los peces. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro padre. Nunca hemos ido a Jerusalén a estudiar la Torá, la ley de Moisés. Lo que sabemos, lo sabemos solamente por lo que nuestro padre nos ha podido compartir. Ah, Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Yo he sido instruido, ¿sí?, a los pies de Gamaliel. Yo entonces, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado aquí en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. ¿Y tú, Pedro, Juan? Entonces, escúchenme a mí. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Porque eso no está en la Biblia, es un pensamiento que traigo, ¿no?, con mucho temor. Pero vemos al apóstol Pablo aquí en esta epístola a los romanos hablándonos, haciendo un llamado que nadie debe pensar de sí con soberbia o con arrogancia. Hoy en día muchas personas se jactan de su condición social, del lugar donde viven. Muchas personas se jactan porque viven en las Casuarinas, en Miraflores, en San Isidro, ¿sí?, porque tienen sus casas de playa, pues en lugares donde cuesta bastante dinero, ¿no? Y no sé si les habrá sucedido a ustedes, a los jóvenes o a alguno de nosotros. ¿Sí? ¿Y usted dónde vive? Se quedan callados, ¿no? Vivo en el Cono Norte. Se avergüenza de decir vivo en Caraballo, ¿no? ¿Sí? No, vivo en Tungazuca, en una urbanización. No, y vive realmente en el Cerrito, pues no, pero se avergüenza de repente, ¿no? Algunos pueden haber pasado esas luchas, otros no lo sé, pero sé entonces que eso es algo real también, ¿no? Hay muchas personas que se jactan también de su apellido y de la familia a la que pertenecen, del apellido distinguido, ¿no? Otros se jactan de la universidad donde estudian y de donde han sido egresados. Otros se jactan de la capacidad económica que tienen para estar viajando siempre. Otros se jactan de los títulos académicos y otros se jactan de los idiomas que dominan, ¿sí? Y la sociedad ha creado estos patrones que incitan al hombre a la vanidad, al orgullo, a la jactancia, a la soberbia, a la arrogancia. La sociedad trae una carrera altamente competitiva y es cierto que en esa carrera competitiva se sacan buenos cuadros, buenos profesionales. No todos, pero un gran porcentaje. Pero dentro de ese buen porcentaje, personas que tienen un buen conocimiento de su profesión, pero que tienen un carácter que nadie lo soporta. La sociedad en estos patrones produce hombres arrogantes, soberbios, ya que por sus logros alcanzados miran con desprecio a los demás y los miran como inferiores. La sociedad tiene esa marca. Inclusive en las empresas, hay algunas empresas donde los empleados tienen un lugar privilegiado para almorzar, con aire acondicionado y con un buen buffet. Pero los obreros están por allá, en otro lugar apartado, sin aire acondicionado, sin opciones a comer, con un solo menú nada más. Hay esas distinciones, ¿sí? Hay un transporte para empleados confortable y la empresa tiene otro transporte para obreros, que muchas veces en el trayecto se malogra. Entonces hay estas distinciones en la sociedad, ¿sí? Y estas distinciones, inclusive cuando uno viaja, hay la zona VIP y la zona pues de los que a las justas han podido comprar un pasaje, ¿no? Y los lugares en los aeropuertos también tienen zonas VIP. Y los que están en la zona VIP miran, caminan con desprecio a los que no tienen dónde estar esperando el momento de su vuelo. Entonces esto es una realidad, ¿sí? Pero volviendo a Pablo, él ahora es un nuevo hombre que conoce bien cuál es su posición. Tiene un conocimiento claro sobre su propia persona. Entiende la forma y la manera de cómo ha llegado al ministerio que está ejerciendo. Estas declaraciones de la epístola en los Romanos, tanto en el capítulo 1, versículo 1 y 12 del 3
en adelante que hemos leído, ¿sí?, nos revelan ideas claras acerca de la persona de Pablo, de un antes y un después, ¿sí? Un hombre nuevo, transformado gracias al poder del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? El poder del Evangelio de Jesucristo que ha obrado en el corazón de este hombre. Para no sacar sus laureles y decir, pues yo soy fariseo de fariseos, soy hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, yo te hablo en hebreo, yo te hablo en arameo, ¿sí? Entonces te hablo en griego, a ver, tengo mi sello de Gamaliel, a ver, tú sácame qué sello tienes académico, ¿sí? Sino que es un hombre con una mente nueva, con un corazón nuevo, con una actitud nueva, porque sabe que lo que hoy es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios, ¿sí? Así es que Pablo reconoce, por lo tanto, que a Dios le ha placido ponerme como apóstol a los gentiles. No puedo tener yo un concepto más alto de mí mismo, porque en lo que sirvo a Dios se lo debo a Él y solamente a Él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, he recibido de Dios la gracia especial del apostolado y del ministerio que tengo. Así es que, en base a esa actitud humilde, Pablo se dirige a sus hermanos y les pide que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. ¿Y por qué hace este llamado? Porque Pablo sabe que la iglesia tiene que funcionar como una unidad, ¿sí? ¿Cuántos aquí anhelan la unidad de la iglesia? ¿Cuántos anhelan y quieren ver a una iglesia unida, ¿sí? Entonces, todo creyente, todo nacido de nuevo, ama a Dios, ama a la iglesia y ama y ora y se entrega por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo de Cristo. Y ese es el corazón de Pablo. Pablo sabe que para que la iglesia llegue a la unidad, funcione bien, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, los creyentes no deben tener conceptos superiores a otros hermanos. Ningún creyente puede mirar por encima a otro hermano, ¿sí? Si un creyente tiene esa actitud, si un creyente mira por debajo a otro hermano, lo mira con desprecio, o por dentro tiene esa actitud, si una iglesia tiene esas conductas, es una iglesia horrible, deformada, es una iglesia fea, ¿sí? Pero Jesucristo se entregó a sí mismo por su iglesia para limpiarla, para lavarla, para purificarla, para santificarla, ¿sí? Así que cada uno de nosotros estamos llamados a no pensar de nosotros mismos con altivez, con soberbia, con orgullo, por diferentes motivos: posición social, trabajo, condición, conocimiento, intelecto, estudios, títulos, por ninguna razón, o dones inclusive, ¿no? Tengo tal don y sin mi don la iglesia no funciona. ¿Sí? Alguien puede tener ese pensamiento, ¿no? ¿Sí? No, nadie debe pensar de sí de esta manera, ¿sí? Dice más alto concepto de sí. Esto quiere decir del griego, ¿sí? Quiere decir pensar arrogantemente, tener un concepto demasiado elevado de uno mismo, ser soberbio, ser orgulloso, de pensamientos altivos, tratar a otros con desprecio, con orgullo, o menospreciar a otros. Y muchas veces eso puede suceder en la iglesia, que entre hermanos unos puedan despreciar a otros, ¿no? Así es que este era un problema en la iglesia en Roma, y por eso es que Pablo hace esta advertencia. Era un problema. Unos estaban actuando con arrogancia y otros estaban actuando con soberbia allí en la iglesia en Roma. Vaya usted a Romanos 11:20, dice, y ahí están los dos públicos, ¿sí? La población gentil, creyente, que ha reconocido a Cristo, y la otra población judía que ha reconocido a Cristo, ¿sí? Los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Y entre ellos habían diferencias. Entonces, Pablo hace un llamado para que ellos no se estén mirando de esa manera, ni se estén tratando de esa manera. Dice el versículo 20, refiriéndose a los gentiles, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, refiriéndose a Israel, porque
Ellos no creyeron en el Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? A eso se refiere aquí la parte por su incredulidad. O sea, Israel por su incredulidad fueron desgajadas, dice, pero tú, o sea, tú gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, le dice, ¿no? O sea, ahora tú has llegado a ser pueblo de Dios, has llegado a ser adoptado por Dios, pero has sido entonces por la gracia de Dios, por lo tanto no te enorgullezcas, ¿sí? No seas soberbio y no mires entonces mal al pueblo, a los judíos, ¿sí? No los miren mal, ¿sí? Ahora, ¿qué le dice a los judíos? En el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces le dice, no pueden ustedes seguir siendo arrogantes pensando pues que nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestro padre es Abraham, somos del linaje de Abraham, ¿sí? Nuestro rey fue David, ¿sí? La ley nos fue dada a nosotros por Moisés, quien vio cara a cara, ¿sí?, a nuestro Dios. Dios no los escogió a ustedes gentiles, nos escogió a nosotros como su pueblo especial. Tenían esos conceptos, ¿sí? Entonces Pablo está dando un consejo para que ni los gentiles ni los judíos se enorgullezcan y piensen de sí con soberbia, ¿sí? Entonces habían estos problemas. ¿Y cuánto daño hace la arrogancia y cuánto daño hace la soberbia? El teólogo Richard Longenecker dice en su comentario a esta epístola, dice: lamentablemente la arrogancia y la presunción son dos defectos humanos muy comunes que con demasiada frecuencia han penetrado en la iglesia en forma manifiesta y encubierta, ¿sí? La arrogancia y la presunción son dos defectos humanos muy comunes, dice, y con demasiada frecuencia han entrado en la iglesia de una forma manifiesta, o sea, porque a veces podemos percibir a las personas quienes tienen esta actitud, pero otras veces no las percibimos, pero están allí en su corazón, ¿sí?, pensando, teniendo actitudes, no las expresan, pero las tienen en su corazón, ¿ok? Y esto hace daño a la iglesia, hace daño a una congregación. Este problema de arrogancia y jactancia es un defecto humano que todos los seres humanos lo heredan desde Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿sí?, las personas, todos los seres humanos están expuestos a este pecado de arrogancia y jactancia, ¿sí? Pero es preciso abordar esto, abordarlo con claridad y buscar en el Señor eliminar por completo de nuestra mentalidad como creyentes estas falsas y horribles actitudes que puedan haber, ¿sí? Los hijos de Dios estamos llamados a no ser arrogantes, a no ser soberbios, a no ser altivos, a no ser vanidosos, ni en la iglesia, ni en ningún lugar donde interactuamos dentro de la sociedad. Lo que sí estamos llamados es a mostrar el carácter de Cristo. A eso estamos llamados, ¿sí?, a mostrar el carácter de Cristo. Así que, amados hermanos, nadie piense de sí con soberbia, con orgullo, ¿ya? En la iglesia del Señor, ningún creyente. Y bueno, esto también es un principio universal para toda persona. ¿Cuántos problemas hay en el matrimonio? ¿Cuántos problemas hay en la familia? ¿Cuántos problemas hay en la empresa cuando hay personas arrogantes y soberbias? ¿Sí? Cuando el jefe que se cree pues el rey ahí trata con soberbia, con arrogancia, con menosprecio a los demás, ¿no? Y no sabe que por el favor de Dios tiene el trabajo y la empresa y la salud donde ha sido puesto. Y así, se da en todos los aspectos de la sociedad, en todos los círculos sociales. A lo que estamos llamados es a pensar cada uno de nosotros de sí con cordura, con sensatez, ¿sí? La forma de pensar de cada uno de nosotros debe ser de esta manera. Y para tener esta forma de pensar, quiere decir que tenemos que disponer algo. Tenemos que disponer nuestra mente a un concepto correcto a la medida que Dios nos ha dado. Porque yo puedo pensar de mí
a una medida pues grande, ¿no? Y me lo creo. Y así vivo, ¿sí? Pero lo que está diciendo el versículo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice, a cada uno, ¿sí? A cada uno. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a tener este correcto concepto de mí mismo? Si recurro a mi corazón es engañoso y perverso. Me va a decir, tú eres más que todos, ¿sí? Tú eres superior a todos, ¿sí? Tú tienes todas estas cosas, tú te has esforzado, ¿sí? Para poder tener esta correcta medida, ¿sí? Necesitamos regresar al versículo 2 del capítulo 12, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento con la regla perfecta que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque ella nos va a dar a nosotros el correcto y perfecto entendimiento de quién debemos nosotros ser, ¿sí? Así es que aquí tenemos, por lo tanto, un llamado a un nuevo modo de pensar de nosotros mismos, ¿sí? Pensar de nosotros mismos con sensatez, ¿sí? Con sensatez, con cordura, ¿sí? Pensar con sensatez. Es decir, pensar con un sano espíritu. Pensar con un sano espíritu. ¿Y quiénes pueden pensar con un sano espíritu? ¿Los incrédulos? No tienen el Espíritu de Dios. Nosotros sí tenemos la bendición de tener el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos pensar, ¿sí? Debemos tener, el espíritu sano. De ahí ser sensato, ser prudente, ser sabio, pensar con sensatez, con modestia, con simpleza, con humildad. Ser sensato nos va a permitir a nosotros siempre buscar la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad. Y no solamente vivir de acuerdo a esa verdad, sino vivir para buscar el bien general, el bien común. Y cuando una persona no piensa de sí con cordura, con sensatez, nunca piensa en el bien común, solamente piensa en su bien propio, su bien particular, o su bien familiar, nada más, o su bien particular de su círculo de amistades, nada más. Y a eso no está llamada la iglesia. Cada uno de nosotros aquí tenemos que obedecer a este llamado para pensar de nosotros con sensatez y realmente llegar a la unidad de la fe como hermanos en Cristo, ¿sí? Estamos llamados entonces, ¿por qué? Porque tenemos la verdad de las Escrituras para que ella moldee nuestra mente y nuestro corazón, y que teniendo esa verdad en nuestros corazones, ¿sí?, la vamos a llevar en práctica para buscar el bien general de la iglesia del Señor, no el bien general de mi ministerio, no el bien general de mi don, no el bien general de mi grupo de hermanos, no, sino el bien general de todo el cuerpo de Cristo. Y si con algún hermano yo no me estoy llevando bien, tengo que solucionar ese problema. La sensatez es la cualidad de las personas prudentes, con buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y con cordura. ¿Cuánto necesitan esto los jóvenes, pensar con sensatez, para que tomen decisiones maduras y con cordura y no se equivoquen? ¿Cuánto necesitan los padres tener presente, estar renovando su mente con la palabra de Dios para poder dar un consejo con sensatez y con cordura a sus hijos? La sensatez se relaciona estrechamente con la prudencia y el juicio y la forma de actuar, de tratar con otras personas, de pensar, de decidir y de comunicar, de tratarnos, ¿sí? Así que todos estamos llamados a pensar de esta manera, a pensar con sensatez, con prudencia, porque pensando y actuando de esta manera vamos a actuar de acuerdo a la verdad y vamos a buscar siempre el bien de todos, el bien común. En la familia, allí el esposo tiene que pensar con sensatez, los hijos tienen que pensar con sensatez, y muchos hijos son soberbios, muchos hijos son altivos, muchos hijos se enorgullecen porque el papá le dio estudios, le dio educación y como el papá nunca pisó la escuela, entonces el hijo se cree pues más inteligente, más capaz, y tomen menos el consejo del padre. ¿Por qué? Porque el padre no pisó la universidad, no tiene un título, nunca pisó la escuela, entonces el padre lo aconseja, pero el hijo lo mira con desprecio, por dentro. ¿Qué me va a aconsejar mi papá si papá nunca ha llevado estudios, nunca ha conocido lo que yo conozco, no ha tenido los títulos que yo tengo? ¿Sí? Así que hay que tener
presente este mal, este pecado de la soberbia, del orgullo en todas las áreas de nuestra vida. Pero aquí en la iglesia, mis amados hermanos, ¿cómo llegamos a ser sensatos, sí? Renovando y transformando nuestra mente cada día con la verdad de las Sagradas Escrituras, con la verdad de la palabra de Dios. Este llamado que hace Pablo no debe desestimarse ni tomarse a la ligera, porque este defecto humano es muy común, que si se permite que continúe, afectará la manera adversa del crecimiento de la vida cristiana y de la salud de la congregación. Cuantas más personas no piensen de esta manera como Pablo está llamando, que piensen con cordura, la iglesia no está saludable. La iglesia está enferma. Y usted y yo conocemos nuestro cuerpo, que cuando está enfermo está limitado. Y cuando todos los creyentes nos vemos solamente de una manera individualista, enfermamos la iglesia. Entonces, en lugar de ser de bendición, sin darnos cuenta, estamos siendo de tropiezo. Y eso es lo que Pablo no quiere para la iglesia de Roma, y es lo que Dios no quiere para ninguna iglesia. Para ninguna iglesia, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que ponerle mucha atención y seriedad a estas actitudes, ¿sí? Es un llamado a pensar de una forma nueva, ¿sí? Que nos permita vivir en unidad como un solo cuerpo en Cristo. Aquí Pablo ofrece un ejemplo concreto de lo que significa ser transformado por la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento, ¿sí? Alejándonos del mundo, no conformándonos al mundo, porque el mundo sí. En el mundo el más fuerte es el más soberbio, es el más orgulloso, es el más jactancioso, ¿sí? Es el que tiene más laureles, el que puede exhibir en su pared todos sus conocimientos. En el mundo está esa competitividad, pero estamos en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Para no conformarnos a esto, sí, porque podemos traer esas cosas del mundo y practicarlas en la iglesia. Dios, en su infinita sabiduría, muestra entonces que si el creyente tiene presente que cada día debe presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, o sea, consagrar su mente y su corazón todos los días de su vida, y que no solamente eso, sino que todos los días debe estar renovando su mente. Entonces, el primer resultado de esta comunión íntima con Dios y de este contacto con la palabra viva y eficaz va a ser tu interior, una conducta nueva, una forma de pensar nueva de ti mismo, ¿sí? El primer resultado es ese. El primer resultado es ese. Porque Dios no podría usar para su gloria, ¿sí?, a quienes los dota diferentes dones si primero no piensan de sí con cordura, no piensan de sí con sensatez. Así que ahí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? De los dos primeros versículos, el resultado debe ser el versículo 3, que todos debemos pensar de nosotros mismos con sensatez, con cordura, considerándonos unos a otros y no mirando a otros con altivez. Pablo lo podía hacer. Él tenía todos sus títulos. La pared le quedaba chica para colgarlo, ¿sí? Tenía todo su maletín allí. Pero Pablo en un momento dice, todo esto lo considero como basura, ¿sí? Y ahora, por la gracia de Dios, sirvo en este ministerio que Dios me ha dado. No que yo lo haya pedido, no que yo lo haya solicitado, no que yo lo haya ganado por mis méritos, no que yo me haya presentado aquí en la iglesia trayendo entonces mi título sellado por Gamaliel y me tienen que recibir. ¿Sí? No, sino que viene por la gracia de Dios, amén, por la gracia de Dios. Así que, hermanos, es dura esta palabra, nos humilla realmente, sí. Todo lo que somos es por gracia de Dios, no lo olvide, ¿sí? Todo lo que somos hoy, todas las capacidades que tenemos, la juventud que ustedes tienen, muchos de ustedes, ¿sí?, la fortaleza que tienen, ¿sí?, eso es por la gracia de Dios. La inteligencia, la capacidad analítica, ¿sí?, la rapidez con que usted puede sacar un análisis de una lectura, ¿sí?, la rapidez con que usted pueda dar una respuesta, sus talentos, sus habilidades, sus dones, ¿sí? Usted de repente es el mejor albañil, o usted de repente es el mejor carpintero, o usted de repente es la esposa que mejor cocina, ¿sí? ¿Sí? Que hace los mejores platos. Pero no vaya a mirar a su suegra con
con jactancia, ¿sí? Porque de repente ya no cocina así. Entonces todo lo que somos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Todos los seres humanos, todo se lo debemos a Dios. Creyentes y no creyentes, ¿sí? Todo se lo debemos a Dios. La inteligencia, habilidad en diversas disciplinas, todas las capacidades vienen de Dios. Es Dios quien dota al ser humano de múltiples capacidades para que ellos, dándoles un correcto uso, el hombre pueda valerse por sí mismo, ¿sí? Pueda valerse por sí mismo, pueda traer el pan a su mesa cada día, ¿sí? Pueda tener otras cosas, ¿sí? Haciendo uso de esas habilidades, talentos, estudios que Dios le ha dado a todo ser humano, ¿sí? No es para que el hombre se jacte, se enorgullezca, alcance altos niveles de superioridad y mire a los demás con desprecio y arrogancia, no. Todas las habilidades naturales y dones espirituales vienen de Dios. Cada creyente, mis amados hermanos, debe tener un sentido de humildad apropiado y estar consciente de la necesidad de relacionarse con otros miembros del cuerpo de Cristo de la manera correcta, ¿sí? De la manera correcta, ¿sí? Los jóvenes o otros hermanos no pueden mirar de una manera irrespetuosa, irreverente en su corazón a un hermano mayor y de repente piensen, ¿qué me puede enseñar el hermano mayor? ¿Sí? No pueden pensar eso, nadie puede pensar eso, ningún joven, ninguna señorita. Ninguno de nosotros también, en la edad que tenemos, no podemos mirar a nuestros hermanos mayores como que, ¿qué me va a enseñar el hermano? ¿Qué consejo me puede dar? ¿O qué exhortación me puede dar? ¿O cómo le voy a pedir consejo a él? Sí. No podemos mirar a nadie así. En el mundo sí se pueden hacer esa práctica, pero en la iglesia del Señor no. Todos debemos considerarnos unos a otros en el amor de Dios, ¿sí? Y debemos pensar de otros también correctamente, que nuestro juicio con respecto a las demás personas y nuestra evaluación de nosotros mismos no debe basarse en cuestiones externas como la apariencia personal, la riqueza, el estatus, capacidades intelectuales, sino viéndonos que cada uno de nosotros hemos recibido un don y una gracia especial de Dios, ¿sí? Una capacidad, ¿sí? Y tenemos que apreciar, porque si esa es la capacidad que Dios le ha brindado a mi hermano, yo debo respetarlo, honrarlo y someterme a esa capacidad que Dios le ha brindado a él. Si a otro hermano lo ha bendecido con un mayor don, entonces yo debo respetarlo, no debo yo envidiarlo, ¿sí? La iglesia, amados hermanos, la iglesia del Señor es un organismo vivo y que debe diferenciarse de cualquier otra organización. Una de esas diferencias que marca a la iglesia es que la iglesia produce hombres con un carácter humilde, hombres con el carácter de Cristo, ¿sí? Esa es la diferencia de la iglesia del Señor. Hombres y mujeres con un carácter humilde que miran a los otros como iguales o los miran como sus superiores a ellos mismos, ¿sí? Los creyentes gozamos de esta gran bendición porque tiene que apreciar usted dónde Dios lo ha colocado. Dios lo ha colocado en su iglesia, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el único lugar en la tierra y en el mundo, ¿sí?, que es una muestra pequeñita del santo lugar del reino de Dios, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que sentirnos privilegiados, que estamos en el lugar correcto y apropiado, bendecido y santo por Dios para formar nuestro carácter, ¿sí? No lo vamos a encontrar fuera, en la universidad, institutos, en academias, por más que nos vayamos de repente a otros lugares a estudiar, a trabajar, no. Es en la iglesia de Jesucristo donde nuestro carácter es formado. Entonces estamos en el mejor lugar, lleno de bendición de parte de Dios, la iglesia, la institución divina, sagrada, ¿sí?, que es una muestra de lo que será el cielo eterno, el reino eterno de Dios, ¿sí? Los creyentes entonces estamos llamados a mostrar en los entornos donde interactuamos nuestra humildad y no la soberbia, ¿sí? Nuestra humildad, ¿sí? Nuestra humildad. Y todo lo que recibimos de Dios entonces
Debemos verlo así como Pablo lo ve, ¿sí? Una gracia especial que Dios le ha dado. Con eso quiero ir terminando, mis amados hermanos, que este es el llamado que tenemos, ¿sí? Nadie piense de sí con altivez, con orgullo. Todos los creyentes pensemos de nosotros mismos con humildad, con cordura, con sensatez. Usted escucha esta verdad, usted encarna esta verdad, usted practica esta verdad, y en su trabajo, en la escuela, en el negocio, en la casa, en la familia, donde a usted de repente lo coloquen en un lugar importante en la empresa, usted va a glorificar a Cristo mostrando un carácter humilde y no creyéndose entonces la última Coca-Cola del desierto en la empresa, o donde quiera. Damos gracias a Dios entonces, amados hermanos, y la voluntad de Dios es que usted y yo pensemos de nosotros mismos con cordura. Esta es la nueva forma de pensar que es agradable y perfecta delante de Dios. Dios se agrada cuando sus hijos piensan de esta forma, de esta manera, ¿sí? ¿Cuántos se han preguntado, ¿y cómo es la voluntad? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Y ahí los creyentes se rompen la cabeza y entonces buscan libros, buscan en internet, buscan de todo. Aquí está la respuesta, mi amado hermano. La voluntad de Dios agradable y perfecta es cuando tú piensas de ti con cordura. Con cordura. El obrar de presentarse ante Dios cada día y el obrar de la palabra de Dios produce esto. Y cuando esto da fruto en tu corazón, esto es agradable a los ojos de Dios. Él se agrada, ¿sí? Él se complace, ¿sí? Antes que tú hagas obras para el Señor. Que Dios nos ayude a pensar de nosotros mismos con cordura, donde quiera que estemos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Perdónanos porque anhelamos la unidad de la iglesia, pero muchas veces estas actitudes, estas conductas, Señor mi Dios, no traen ese producto de la unidad. Te pedimos que nos libres de tener alguno de nosotros un concepto más alto del que no debemos tener. Y que nos ayude, Señor mi Dios, a honrarte para pensar de nosotros mismos con cordura. Queremos hacer tu voluntad y queremos agradar tu corazón, Señor, todos los días. Individualmente y como iglesia queremos agradarte, Señor. Ayúdenos, Padre amado, a ser los hijos que honremos tu nombre y que seamos obedientes a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Y damos gracias a Dios por su verdad en esta mañana. Voy a despedirme de los hermanos que están allí en casa, a las personas que nos ven, familiares. Que Dios los bendiga a todos ustedes y esperamos que la verdad que siempre se comparte, usted esté siendo bendecido, pero por sobre todas las cosas les animamos a que lea su Biblia y aprenda de ella todos los días, ¿sí? Muchas bendiciones.